Empezamos el curso de Derecho Penal General. Buenos días, Mixalia, Yanela, Nicole. Buenos días, ¿cómo amanecen? Buenos días, profesora. Hola, Edilma. Son las 7 en punto. Vamos a empezar. Déjenme tomarla. Entrando Elvis, Jarvis. Segundo F, ¿verdad? Segundo F. Buenos días. Buenos días, Jarvis. Buenos días. Buenos días, Elvis. Vamos a empezar ya. A ver, hoy es 28 de octubre, día de San Judas Tadeo. A ver. Batista, Jenny. Bernal Mari. La gente se le pegaron la sábana. Yanela. Presente, profesora. Chaverra. Ah, no, esa niña, ¿verdad que está retirada? Espinosa Eduardo. Ruth Fabrea. Figueroa Axel. Elvis. Diego González. Presente. Diego brilla por su ausencia. Guardia Keini. Gil Gabriela. Ibarra Marvin. León Jarvis. Mixdalia. Presente, buenos días. Miller. Murillo Edilma. Presente. Paul Navarrete creo que fue la que me mandó. Fíjense en el grupo de WhatsApp, me parece que ella me mandó excusa. Sí, sí, profesora, fue ella, Paulette. Navarro Paola. No está. Abdul. Tampoco. Yaneli Ortiz. Rosana Ríos. Sánchez Leonardo. Sánchez Rubén. Sousa Lisa. Esta niña es Tanciola. A ver, a que le puse ya aquí retirada. Torres Mabel. Presente. ¿Ah? Presente, profesora. Ay, ustedes hablan como si no tuvieran fuerza, muchachos, Dios mío. No se puede con ustedes. Mire, aquí hay personas que vienen y escriben al grupo de WhatsApp y nunca vienen. Nunca vienen. Yo no les voy a poner nota. Bien, jóvenes. Profe, ¿no me llamó? ¿A quién? Nicole Cerrut. Sí te llamé. No le escuché. Te llamé a la que no llamé, que yo no sé qué fue más de ella, fue a Coto.
¿A Coto fue la que no llamé? A ver, estaba viendo que Marvin estaba entrando y ya le puse tardado. Bien. Vamos a empezar, muchachos. Hoy vamos a dar un tema actual, muy actual en el derecho penal. Está dentro del derecho penal internacional que nosotros vimos ayer, y es la justicia transicional. Voy a compartir pantalla, no sé por qué el diagramador todavía no le ha colgado esto. Ya le escribí. Voy a compartir pantalla. Un momento. Dígame si está viendo. ¿Está viendo lo Profesora. ¿Sí? Profe. Sí, profe. Bien. Vamos a ver la justicia transicional y la reparación del daño. Este es un tema sumamente interesante. ¿Cuál es el antecedente de la justicia transicional? El antecedente de la justicia transicional en Panamá fue la invasión. A partir Buenos días, profe. de 1990, la invasión de Estados Unidos hacia Panamá. A nivel mundial, con la Segunda Guerra Mundial, con los tribunales de Nuremberg, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Si usted se fija, yo he repetido varias veces el Tribunal de Nuremberg. Ese es un acontecimiento sumamente importante en la historia. Acuérdense que les dije que es un vestigio de que íbamos encaminados hacia un nuevo orden mundial. Yo creo que desde 1857, cuando le hablé de la Declaración de París, el primer vestigio de crear una comunidad internacional. El hablar de justicia transicional, tenemos que hablar de torturas, injusticias, violación de los derechos humanos, violencia sexual, desaparición forzada. Es recordar la historia de nuestros países en América Latina. Centroamérica vivió dictaduras militares y vivió dictaduras civiles. En Nicaragua con Anastasio Somoza. Ustedes ni siquiera existían, la mayoría de ustedes. Todo lo referente a Sudamérica, en Perú, en Paraguay, en Argentina. Ellos nos adelantan a nosotros en justicia transicional. Colombia, sobre todo Argentina, aun cuando en Colombia llevan 52 años de una guerra civil motivada por la guerrilla. Ese es el antecedente. Vamos con el concepto. ¿Qué implica la justicia transicional? La justicia transicional no es más que un conjunto de estrategias y procedimientos de naturaleza procesal que tienen como finalidad garantizar aquellos derechos humanos que fueron vulnerados durante periodos de gobiernos que era imposible acudir a las instancias competentes al poder de la administración de justicia
a interponer una acción penal debido a que existían sistemas de gobierno, perdónenme, sistemas de gobierno que no lo permitían. Y aunque usted fuera a interponer alguna acción penal, esta no le iba a usted a conducir a ninguna parte. Eso implica la justicia transicional. ¿Y por qué lo llevaba? No lo llevaba a ninguna parte, ya sea, como les expliqué, porque existían dictaduras, porque había inexistencia de derechos, aquí dice la existencia, inexistencia de derechos humanos ni seguridad jurídica en el país, porque existían conflictos armados de ese país con otro o conflictos armados internos, existían guerrilla o había terrorismo de Estado o eran movimientos de liberación nacional. Entonces, esta justicia transicional, por eso se llama transicional, que es de transición. Transición es pasar de una cosa a otra. Cuando ese Estado, cuando esa población, ese país finaliza esa situación que yo les enumero aquí, que el no reconocimiento de los derechos humanos, o que estuviese pasando por guerrilla o por una dictadura militar, conflictos bélicos con otro Estado, que hubiese terrorismo, movimiento de liberación nacional, cualquiera de esas situaciones, o terrorismo de Estado es propio de las dictaduras. El terrorismo de Estado, nosotros vivimos en Panamá terrorismo de Estado en la época del general Noriega. Se crearon grupos paramilitares con la finalidad de amedrentar a la población, Batallón de la Dignidad, otra serie de, el más conocido era el Batallón de la Dignidad, pero habían otros grupos. Ese es terrorismo de Estado. ¿Cuál era la finalidad de esos grupos? Amedrentar a la población, reprimir a la población. Todos estos acuerdos de paz que usted escucha en Colombia es producto de la justicia transicional. Las causas por las cuales interviene la justicia transicional o de transición. La justicia transicional interviene porque se ha cometido delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Cuando el derecho internacional de los derechos humanos, que habla de todos los delitos contra la humanidad, que en nuestro código están vinculados figuras delictivas como el genocidio, como el delito de lesa humanidad, en los delitos contra la humanidad. El título 15 de nuestro libro segundo nos habla de los delitos contra la humanidad y están clasificados en los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional humanitario habla de la trata de personas, del tráfico ilícito de migrantes. Cuando hay conductas que han afectado los delitos contra la humanidad, que a nivel mundial en los instrumentos internacionales se denominan en dos grupos, yo se los he seccionado como lo establece Panamá, pero a nivel internacional se habla de los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario. Cuando hay conductas que afectan estos dos bienes jurídicos, es una causa determinante para que intervenga
Vio cómo va apareciendo, no había apagado aquí el celular. Cuando yo digo que ya una persona la retiré, parece que ustedes mismos le chatean e inmediatamente manda mensaje. Bien, entonces, cuando hay conductas ilícitas que afectan estos bienes jurídicos que les acabo de mencionar, eso es una causa para que se empiece a establecer los cimientos de una justicia transicional a futuro. Guerras, conflictos armados internos, dictaduras civiles, militares, empleos de tácticas de terrorismo de Estado, movimientos de liberación nacional. Estas son unas de las tantas conductas ilícitas que se pueden dar en un país de manera interna o de un país con respecto a otro país y que afectan el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. ¿Cuáles son esas estrategias de acción de la justicia transicional o de transición? La amnistía, nosotros la tenemos en el código y la vimos, el indulto, las reformas jurídicas, la famosa Comisión de la Verdad que se dio en Panamá en 1990. Lucas, ¿te estás durmiendo? Perdón. Yaneli era la que tenía, a ver, alguien le dijo que si se estaba durmiendo. ¿Ah? Era yo que le estaba diciendo a mi sobrinito. Ah, le estabas diciendo a tu sobrinito. Yo pensaba que te estaban diciendo a ti misma. Bien. No. La reparación de los daños, los tribunales de justicia penal ordinaria, tribunales de justicia penal ad hoc y ya en última instancia la Corte Penal Internacional, de la cual nosotros conversamos, platicamos ayer. Estas son estrategias de acción. También están los acuerdos de paz. Todas estas son estrategias para lograr una justicia transicional o justicia de transición. Y acuérdense que la amnistía y el indulto son para los delitos de naturaleza política. Estrategias del Estado frente a la justicia transicional. Primero, miren, hay que explicarle a la población que el objeto de la justicia transicional o las figuras delictivas que se pueden llevar ante la justicia transicional son los llamados delitos del sistema. ¿Qué quiere decir crímenes o delitos del sistema? Son conductas ilícitas. Las preguntas las voy a dejar para el final. ¿Ah? Ya yo estoy viendo que están escribiendo en el chat, me parece muy bien, pero esta es la última plantilla y entonces abro a las preguntas. Ustedes sigan escribiendo en el chat. Bien. Delitos del sistema quiere decir aquellas conductas ilícitas que el Estado, a través de sus funcionarios, a través de sus servidores públicos o de grupos particulares que han surgido con el beneplácito del Estado, ejercen esas conductas ilícitas que ellos las han realizado, vale la redundancia, en perjuicio de un particular debido a su orientación política. Ese es el delito del sistema. Es decir, si Rubén Daniel Sánchez era un ministro de Estado durante la dictadura militar de Jarvis León, del presidente Jarvis León, y él, por celos, manda a matar a Mabel Torres, que era su novia, no puede venir la mamá de Mabel a interponer una acción penal cuando se dé la justicia transicional porque derroquen
a Jarvis León y de aducir que eso era un delito del sistema. No, no era un delito del sistema. Fue un homicidio con móvil pasional. Y entonces ella interpondrá una acción penal como homicidio que lo verán los tribunales ordinarios como un delito común. Pero si Mabel Torres, en el periodo de la dictadura del presidente Jarvis León, era una activista política en contra de Jarvis León, ella ya estaba moviendo masa, la gente la estaba siguiendo y sus principios ideológicos iban en contra del presidente Jarvis León. Y Jarvis le dice a Rubén, que era el mayor, era un jefe de zona: venga acá, mayor Rubén Daniel, usted, yo quiero que me mande a silenciar a Mabel Torres, porque resulta que en su zona me está levantando a toda la población y ya se están saliendo del partido y ya están hablando que mi gobierno es una dictadura, que no hay democracia. Entonces viene Rubén y con ese grupo de paramilitares que él tiene, él le manda a dar el primer aviso a Mabel: contrólate, déjate de estar asusando a las personas en contra del presidente Jarvis. Fue el primer aviso. En el segundo aviso se la llevan de la casa, la matan. Ahí hay un delito del sistema. Porque el móvil, ¿cuál fue? El móvil fue su ideología política en contra del presidente de turno. Entonces, hay que explicarle a la población qué son los delitos del sistema objetos de la justicia transicional o de transición, y que las otras figuras delictivas se tienen que manejar como delitos comunes. Enseñarle a la población, porque aquí puede venir el sentimiento de venganza, y eso es lo que explicaban en un conversatorio académico que me hicieron favor de invitar en Colombia, en Medellín, Colombia, cuando recién se instauraron la Comisión de Paz, de los acuerdos de paz, y hablaban allí específicamente de ese sentimiento de venganza. Había una señora que le habían matado la familia entera, el esposo, los hijos, y ella se quedó sola. Y fue muy valiente, ya se quedó sola en su finca. Entonces, ella decía que ella quería ver muerto a la gente que mató, a los guerrilleros que mataron a su familia. Entonces, ella lo que quería era venganza. Eso es un sentimiento que es entendible que esté entre las personas que han sido víctimas de delitos del sistema. Por eso, una de las primeras estrategias para poder establecer la justicia transicional es realizar muchos conversatorios académicos a nivel de país, donde se explique que no se va con conceptos de venganza política, qué es la justicia, qué es la presunción de inocencia, en qué consisten los crímenes del sistema. Aquí yo les he puesto que realizar un mapeo cartográfico de los delitos, es decir, por zonas, por regiones, cuáles fueron la mayor incidencia de figuras delictivas
que se realizó, por ejemplo, en Darién, en las comarcas, en Veragua, en Chitré, en Colón, en la ciudad de Panamá. Ese es el mapeo cartográfico. Explicar la brecha de impunidad, que ninguna persona, su situación va a quedar impune. Que se apersonen a los respectivos tribunales de justicia a interponer sus acciones legales. Y por último, la comunicación y divulgación. El informe se debe comunicar a la población, todas las personas que están interponiendo acciones legales para tratar de ver su daño reparado. La justicia transicional tiene como finalidad reparar el daño ocasionado en momentos que vive un Estado que era imposible acercarse a un tribunal penal. Vamos, estos son los aspectos fundamentales de los delitos del sistema fíjense. Dice, ¿por qué en Panamá? Vamos a cerrar aquí para abrir a debate. Y yo voy a ir leyendo lo que escriben los estudiantes. Fíjense, dice, ¿por qué en Panamá toma tanto tiempo poner en práctica la justicia transicional? Fíjense, jóvenes, no solamente es en Panamá, la justicia internacional, yo les llamaba, y no es que esté defendiendo a nadie, la justicia internacional a la cual se acude en todos los casos en que se considera que había una violación de derechos humanos interna. Demora 20, 25 años a veces. Hay personas que en la Corte Interamericana le han fallado 30 años después y que han heredado los beneficios, sus hijos o sus nietos. Porque ese es un procedimiento propio de los derechos humanos. Hay que investigar, volver a investigar, corroborar información, identificar las violaciones de derechos humanos que efectivamente se están planteando y se están presentando allí, que es con seguridad esa conducta que usted ha indicado sea una violación a un derecho humano y que a usted no se le brindó la oportunidad de ver resarcido su daño. Porque lo primero que le van a decir es, si independientemente que había dictadura en su país, usted interpuso una acción penal. Eso es fundamental, que usted vaya y pregunte por su familiar desaparecido o usted interponga una acción penal aunque esa no haya llegado a ningún término. Porque si no, la justicia internacional no va a proceder o se va a tardar mucho más en proceder. Es decir, que si le iba a demorar 15 años, a lo mejor ahora le demore 20 o 10 años, ahora le demore 15. Entonces, por eso es que esto demora mucho la justicia transicional y le voy a decir, aquí también entra un muñequeo político de mover los casos. También toman en cuenta qué tan notorio fue ese caso.
hay que subir y bajar escalera. Y a veces es que si no se ha agotado todavía la vía interna de cada país, cuando finaliza esa situación que le ha impedido a usted, que es la acción penal interpuesta, llegue a algún término y usted tenga algún fallo en su mano que le diga algo al respecto. Si eso no ha sucedido, hay que esperar que un tribunal interno tenga algún pronunciamiento. Para saltar ese paso, porque toda regla tiene excepción, habría que demostrar, que corroborar que si se interponía una acción penal estaba en riesgo la vida de los familiares que quedaban vivos. Eso respondiendo a la primera pregunta de Abdul. La segunda pregunta dice, siguiendo la misma línea, la sala tercera es la que está a cargo de la jurisdicción de tipo contencioso administrativa, pero esta sala no ha podido resolver de una manera rápida. Se ha visto un estancamiento en el proceso. Bueno, a pesar de eso, no se puede ir a la justicia internacional si no se tiene una razón fehaciente, porque si uno va y se brinca ese paso y no lleva la explicación del tribunal, la Comisión Interamericana le va a correr traslado al órgano judicial y le va a preguntar por qué usted todavía no se ha pronunciado. Y puede ser que que le contesten, bueno, es que no hay suficientes pruebas. Bueno, en fin, pueden haber muchas razones. A ver, Abdul. Profe, siguiendo esa misma línea y viéndolo también del otro punto, saliendo de lo jurídico y entrando en lo político, en el caso de los magistrados o jueces que se nombran, no puede, algunos estancan el proceso porque son nombrados debidamente directo desde el órgano, se puede decir, tanto legislativo o ejecutivo. Mire, ejecutivo. Yo le voy a decir una cosa. Eso influye también bastante, ¿no? Yo les voy a decir una cosa. Y depende del partido también que esté gobernando. Estas tonteras que tienen que ir las personas a una comisión para que lo evalúen, eso es una tontería. En la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, ¿quién designa un presidente? ¿Quién designa, perdón, a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que ya le llaman juez de la Corte Suprema de Justicia, porque ese es el término adecuado? El presidente, usted vio con la y son vitalicios, quiero que sepa. Usted vio a la nueva juez de la Corte de los Estados Unidos, Annie, cuando ella puede aspirar a ser juez de la Corte Suprema de Justicia, cuando se muere la juez Ruth, que tenía 87, 89 años. ¿Usted ha escuchado las noticias? No, usted no ha escuchado las noticias, ¿sí? Esas noticias internacionales. Los jueces son vitalicios. Quiere decir que si me nombran a mí allá, magistrada de la corte, yo voy a salir cuando ya me muera. Y si me da por morirme, como en efecto esa es mi edad, en que voy a fallecer a los 105 años, como murió mi bisabuelo, Indostán, mi bisabuelo era hindú, pues me quedaré ahí, me llevarán hasta que yo fallezca. ¿Se fija? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí yo pienso
pienso, esto de estas comisiones no es solo es el actuar de la persona que debe indicar si es apta o no, y es potestad del presidente en todos los países del mundo, porque son cargos políticos. Son cargos políticos. Panamá, Estados Unidos y todos los países del mundo. Y acuérdese lo que yo le dije ayer. La sentencia, si usted se va a la justicia internacional, no es vinculante. Son recomendaciones que se hacen. El 99% de los casos que se están en justicia internacional son producto de la justicia transicional de sus países. Hay casos en materias laborales, pero ese es otro renglón. Ese es otro renglón. Otra pregunta, profe. Dígame. Ok. En el caso de justicia transicional. Ya voy, Leonardo, a contestarte la tuya. ¿Sí? En el caso de justicia transicional, en el caso de Panamá, pero no tanto en la dictadura, saliéndome de la dictadura militar del 68 al 89, ya cuando los gobiernos post-invasión, hubo un caso en Darién de una masacre dentro de una comarca indígena por parte de ciertos grupos paramilitares Colombia que pasaron hacia el lado panameño en Darién. ¿Cómo queda ese caso cuando se trata de un conflicto de afuera? Ajá. ¿Cómo quedaría eso? Justicia transicional con Colombia. El resarcimiento es del gobierno colombiano. Del gobierno colombiano, no del gobierno panameño. Del gobierno colombiano. Leonardo, porque quien cometió la acción, grupos paramilitares colombianos. Ahí no tiene que responder el Estado panameño. A quien se lleva a justicia transicional, y en este caso, no a la justicia transicional, a la justicia internacional, es a Colombia. ¿Pero el proceso lo lleva el Estado panameño o las personas? No, el particular, el afectado. Entonces, ¿qué sucede? Ahí hay algo interesante. Se va a justicia transicional, la justicia transicional la tiene que realizar en Colombia. Y se va a la justicia internacional, interponer la acción. Allí, en este caso, sí se puede saltar el paso. Esta es una excepción. Esa sería una excepción a que hay que agotar la vía interna. Y se puede ir directo a la Comisión Interamericana e interponer una medida cautelar a su favor en la Corte Interamericana, en lo que está el proceso caminando en la comisión. E irse a los tribunales en Bogotá a interponer la acción penal en perjuicio de estas personas. Ahora, ese delito se realiza aquí en Panamá. Puede interponer una acción penal ante los tribunales penales panameños en perjuicio de esos ciudadanos colombianos, pero en la justicia internacional no es el Estado panameño quien tiene que resarcir nada. ¿Me expliqué? Son 3 opciones que tiene y hay que analizar esas 3 opciones. Leonardo, ¿qué me estabas preguntando? Profesora, igual el Senado de los Estados Unidos tiene que votar para ratificar a los jueces. Sí, pero lo pone el presidente. Al presidente no le pasa ninguna lista boba. El presidente dice, por ejemplo, Elvis es el presidente, dice la doctora Julia Sáenz es mi candidata
para magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Punto. No tienen que venir ni Diego, ni Yanela, ni Migdalia, ni Paola, ni nadie a hacer una lista absurda para hacer ningún tipo de recomendación. El presidente directamente dice: la doctora Julia Sáenz es mi candidata. Punto. Punto. ¿Ya? Cuando uno aspira al cargo de magistrada o magistrado de la Corte Penal Internacional, no es ninguna lista que se le da a nadie. El país dice: mi candidata es la doctora Julia Sáenz. Y allá se empieza el muñequeo con los representantes diplomáticos de todos los diferentes países, porque cada quien pone su candidato. Entonces, aquí en Estados Unidos es lo mismo. Esa bobería, ¿en qué lista? ¿En qué lista está? ¿En la A, en la B? No, 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 no. Ratifica los senadores, pero propone el presidente. Acá me dice Eduardo: profe, ¿no sería algo poco ético en el sentido de que el grupo, o en este caso el país que hace la justicia transicional, sea el que haya cometido más delitos dentro de la guerra y a la larga sacar beneficio de la misma? Casos concretos de los juicios de Nuremberg. Bueno, esto que dice Eduardo es cierto, pero yo les voy a comentar algo. Jamás se va a poder sacar la política, el brazo de la política de ninguna parte. Eso es imposible, muchachos. Tendríamos que vivir en el estado utópico, en la utopía de Tomás Moro. Y eso no va a existir hasta que Papá Dios venga. Y nadie sabe cuándo regresa Jesús. No sabemos cuándo regresa. No sabemos. Y las Sagradas Escrituras dicen que cuando regrese ni siquiera tocará la tierra, porque estará tan corrupta que los pies del Hijo del Hombre no podrán, de Dios Todopoderoso, tocar el piso. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? La política siempre va a estar inmersa en todo, porque hay muchos intereses económicos. ¿Usted cree que en la Segunda Guerra Mundial, solamente el monigote, el diabólico perverso de Adolfo Hitler, era el que estaba moviendo eso? No. ¿Y era el único que estaba detrás del holocausto de los judíos? No. Muchos intereses económicos. Con las guerras se mueve muchísimo dinero. Cuando los países, los estados están en guerra, están en bancarrota, las grandes potencias, se mueve, se trata de ir a la guerra, porque eso moviliza el dinero, el tráfico de armas, la droga. Hay grandes intereses detrás de eso. Si no, hace tiempo la droga, no se puede eliminar la delincuencia en términos generales, pero sí determinadas figuras delictivas si hay algún interés. Entonces, esa es una realidad, no es un desánimo lo que yo les estoy diciendo. Y es una realidad, y uno tiene que aprender a sortear las olas en el mar y utilizar la inteligencia emocional. Por eso es que yo les digo que el éxito no es que usted se aprenda las cosas de memoria y que en su crédito salga que usted es del capítulo Simalanda. Eso no.
Y yo fui Simalanda. Y en la maestría y el doctorado fui magna cum laude. Eso no dice nada. Es la inteligencia emocional. ¿Cómo usted sabe combinar su conocimiento con el medio, la realidad del medio? ¿Qué usted hace? ¿Qué estrategias hace? Esto es resistencia, no velocidad. La carrera que usted escogió, la carrera de Derecho, implica resistencia y no velocidad. Habrá casos que usted ha utilizado todas las acciones legales que tiene y se da portazo contra la nariz, portazo contra la pared. No va a dejar de ser abogado por eso y romper el título y decir, bueno, ahora me voy a convertir en médico, en ingeniero, en arquitecto. No, usted tiene que seguir remando, remando para adelante y para adelante para allá. ¿Ve? Y siempre agotar todas las vías. Que usted sabe que hay un procedimiento, haga el procedimiento. Porque si usted no hace el procedimiento, usted si necesita irse a justicia internacional no puede. Le van a decir, ah, no, mire, pero es que a usted le dieron que subiera la loma, diera la vuelta al cerro, cruzara el charco y usted no lo hizo. Esa es la carrera del abogado. Eso es lo que yo trato de explicarles a ustedes. Los casos no se resuelven en los medios de comunicación. Ahí es donde se ve el verdadero abogado. Más preguntas, jóvenes. Profesora, tengo una consulta. Dime, Jarvis. Tomando en cuenta que o sea, la parte procesal dentro del aspecto internacional como el derecho interno juega un papel importante. Mi consulta vendría siendo la siguiente. Pongamos que el caso pasó en un gobierno que no hace mucho entró, 5 años, pongámosle. Y lo que yo quiero es esperar, tomando en cuenta que no se puede ir directamente a la esfera internacional. ¿Hay alguna afectación con que yo tenga que esperar 5 años, tomando en cuenta que puede que haya algún tipo de prescripción? Bien, aquí esa pregunta es muy buena, la de Jarvis. Hay que ver el tipo de figura delictiva. Generalmente las figuras delictivas que se consideran delitos del sistema son imprescriptibles. Desaparición forzada. ¿Se acuerdan el ejemplo que le puse de Rubén con Mabel? Le puse 2 ejemplos. Uno, la novia, era la novia, por celos la mató. Y él era jefe de zona porque era miembro del Estado Mayor, por ejemplo, que era un mayor jefe de zona. Allí hay prescripción. ¿Por qué? Porque fue un homicidio cuyo móvil es pasional. Hay que ver si cuando se dio la transición ya transcurrió la pena máxima de ese delito. Si transcurrieron los 20 años. Mire cómo es importante lo de la prescripción y el tipo de figura delictiva. Pero si el homicidio de Mabel está en el segundo ejemplo, Rubén, que era jefe de zona, era el mayor de la zona, no la mató porque fuera su novia. La mata porque es una disidente política y le tiene toda la provincia que está bajo su mando alzada. Esas son marchas y marchas y marchas. Le mandó el primer aviso, nada, la mujer terca, siguió. El segundo aviso la fueron a buscar y la familia nunca más supo de ella. Fueron a preguntar en las cárceles, no estaba. Fueron a preguntar
en los hospitales no estaba. Con sus amistades no estaba. La buscaron, no estaba. Desaparición forzada, imprescriptible. Los delitos contra la humanidad son imprescriptibles y los delitos de terrorismo. El terrorismo de Estado es imprescriptible porque es una forma de terrorismo. ¿Clarito, Jarvis? Clarito, profesora. A ver, jóvenes, estudiantes, amantes y apasionados del derecho penal. Acuérdense, muchachos, lo que les dije de la próxima semana son días, fiestas patrias. No vamos a tener clases. Nosotros nos estaríamos viendo después de hoy hasta el miércoles 11. Porque martes es 3 de noviembre. Separación de Panamá de Colombia. Y es el día de las elecciones que ya desde hace mucho tiempo están votando en los Estados Unidos. El miércoles 4, día de los símbolos patrios. Después nos volvería a tomar, deberíamos tener clase el martes 10 de noviembre. Y es el grito que dio, ¿quién oiga? ¿Quién dio ese grito y dónde? A ver, Edilma, ese grito, ¿quién lo dio el 10 de noviembre? Rufino Alfaro, en la Villa de los Santos. Espérese. Edilma. Rufina Alfaro, profesora. Oiga, las mujeres no podemos olvidar eso. Rufina Alfaro se la fajó y hay gente ridícula que no, que eso es mentira, que Rufina Alfaro no existió, porque siempre hay alguien, siempre hay un tontoleto. Y entonces ese día tampoco, ese día es libre, tampoco tenemos clase. Eso es un trauma para usted, tantos días libres, pero usted lo va a superar. Y no, muchachos, pero mire, ya regresamos el 11 y lo que nos queda es nada de clase. Ya regresamos a puro estudio del código debate. Los que fueron juiciosos, estudiosos, respondieron en el debate, ya no tienen que entregar ninguna sumativa. Los que no, tienen que entregarme la sumativa y les queda el 4 de diciembre, sumativa. Bien, muchachos, entonces si no hay preguntas, yo espero que después de esta, yo no voy a vacacionar, yo voy a trabajar duro con todos sus videos y una serie de cosas, pero después de estos días de asueto, usted venga con las pilas puestas, ¿ah? ¿Sí? Ay, es que yo lo veo con una cara de profesora. Ya no podemos más. Yo sé que ya no pueden más, muchachos. No se crean. Este ha sido un año duro. Para mí, súper duro. Sin poder ir a mi salón de belleza. Yo siempre ando facho. Y ahora no me atrevo a ir mucho. Una vez nada más y eso ir rápido y ahora hay que ir con citas y corriendo y tome la temperatura. Entonces, pero tenemos que dar gracias a Dios que nosotros hemos podido continuar con nuestras labores aquí. Hay muchas personas que se quedaron en el camino. No necesariamente por COVID, pero que se quedaron en el camino en este año. Nosotros somos unos ganones. Independientemente que usted tenga que estar estirando el dinerito y que ahorita mismo no esté sin trabajo, tiene la salud que le permite a usted esforzarse para conseguir los medios económicos que usted requiere. Y recuerde lo que siempre le he dicho, hay que orar.
pedirle a Dios Todopoderoso que nos ayude a seguir adelante. Entonces, muchachos, los quiero mucho. Si no hay ninguna pregunta, Dios los bendiga ricamente y nos vemos hasta el día miércoles 11 de noviembre. ¿Ok? Los quiero mucho. Que Bien, profe, tengan cuídese. Nos vemos, Profe, gracias. que Primer día es patria. Hasta luego, profe. Hasta luego.